Los obispos de todo el mundo siguen respondiendo a las repercusiones de las excomuniones de la FSSPX. Roma ha publicado un nuevo documento de trabajo que revisita Amoris Laetitia de cara a una reunión de octubre, y una oleada de nombramientos y gestos públicos a lo largo de la Iglesia continúan planteando preguntas sobre hacia dónde se dirige realmente este pontificado. Cubriremos todo ello en esta edición del programa. Gracias a ambos por acompañarme. Estoy aquí con un sacerdote y canonista, y con el editor de un respetado sitio de comentario católico. Empecemos por las repercusiones de la FSSPX, porque los obispos están respondiendo ahora de formas muy distintas a lo ocurrido en Écone y al decreto que le siguió. El arzobispo Georg Gänswein, el secretario personal de larga trayectoria del Papa Benedicto XVI, declaró esta semana a un periódico italiano que espera que Roma levante las restricciones de la era de Francisco sobre la misa tradicional. Esto coincide casualmente con el aniversario de la Summorum Pontificum, la legislación de 2007 que permitió la práctica libre del rito antiguo en toda la Iglesia. Gänswein y otros están pidiendo esencialmente al Papa que ofrezca un acceso más amplio a la misa latina tradicional, como respuesta a todo lo que acaba de ocurrir con la fraternidad. ¿Es esa la respuesta correcta? Es una respuesta muy sensata a un problema pastoral específico. ¿Cómo ayudas a las personas que han estado asistiendo a las capillas de la fraternidad, no porque apoyen las consagraciones sin mandato papal, sino simplemente porque querían una liturgia tradicional reverente, y que ahora no quieren estar asociadas a lo que Roma ha llamado un cisma? La Iglesia está diciendo esencialmente, no queremos que estéis vinculados a eso. Así que la respuesta lógica es decir, entonces ofrezcámosles esa misma liturgia de forma mucho más amplia dentro de la plena comunión. Eso significaría volver a las disposiciones reales de Summorum Pontificum y dejar de lado Traditionis Custodes, porque ese documento de 2021 intentó deshacer casi todo lo que el Papa Benedicto había establecido. Creo que al Papa León le convendría mucho meter Traditionis Custodes en la trituradora y dejar que la misa latina esté disponible libremente. Y la mayoría de los obispos del mundo no se opondrían, porque sabemos por la encuesta que el propio Papa Francisco encargó que la mayoría de los obispos no tenían quejas sobre lo que hizo Benedicto. Iba a llegar a eso. Contrariamente a gran parte de la narrativa que se ha construido alrededor de esto, el arzobispo Gänswein insistió en que el objetivo principal de Benedicto con Summorum Pontificum nunca fue aplacar específicamente a la FSSPX. Su objetivo declarado fue, en sus propias palabras, dar plenos derechos a un rito que nunca había sido abolido, restaurar su plena ciudadanía en la Iglesia y restaurar la paz a la liturgia. ¿Por qué se trató ese objetivo como una amenaza tan grande por parte de algunas personas? Creo que sabemos por qué. Esto sigue participando en la discusión continua sobre el Vaticano II, la idea de que de algún modo el concilio abrogó casi todo lo que vino antes, incluida la liturgia. De hecho, volví a leer esta semana el propio documento del concilio sobre la liturgia, después de que todo esto empezara a ocurrir de nuevo, y lo que me llamó la atención es lo equilibrado que es realmente. Mira hacia algún desarrollo, alguna apertura mayor a la lengua vernácula, pero también sigue reafirmando la continuidad orgánica con el pasado. Esa era la sensibilidad de Benedicto, ese enriquecimiento mutuo del que siempre hablamos. A menos que obtengamos realmente la abrogación de Traditionis Custodes. No creo que esto produzca un resultado positivo.
muchas personas ya comprometidas con la fraternidad, no es probable que simplemente se pasen a otras opciones de misa latina aprobadas. Mi propia diócesis de origen en Connecticut ha ampliado el acceso, y algunos obispos están tratando esto como una verdadera oportunidad. Pero creo que el problema más profundo con la fraternidad va más allá de la liturgia. También hay una verdadera terquedad sobre lo que ha ocurrido desde el concilio de forma más amplia, parte de lo cual yo mismo critico. No creo que la oportunidad de asistir a otras liturgias latinas aprobadas sea abrazada tan ampliamente como desearía, porque necesitamos a esos católicos tradicionales apasionados dentro de la plena comunión con la Iglesia. El cardenal Kurt Koch, nada menos, que dirige el dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos en el Vaticano, está diciendo ahora que la Iglesia necesita, en sus palabras, reconsiderar traditionis custodes. Para los fieles que aman esta liturgia, sin comprar la ideología de la FSSPX. Para quien sea nuevo en esto, traditionis custodes fue la restricción del Papa Francisco sobre la misa latina tradicional, y la limitó significativamente en muchos lugares. Mientras tanto, el obispo Fredrik Hansen de Oslo, aunque llama explícitamente cismática a la fraternidad, promete ampliar el acceso a la misa tradicional en su propia diócesis. Esto es lo que dijo: si hay una necesidad de ello, y si fuera para el bien de la Iglesia y de las almas, también ampliaría esta forma de misa en nuestra iglesia local. Padre, ¿qué opina de estas distintas reacciones y de la frase específica del obispo Hansen, si hay una necesidad de ello? Hay una necesidad de ello, porque la historia ya lo ha demostrado. La fraternidad prosperó en gran medida, no principalmente por sus afirmaciones doctrinales sobre el concilio, sino porque estaba proporcionando una misa latina tradicional y reverente a mucha gente que no podía encontrarla en ningún otro sitio. Juan Pablo II intentó reconciliarse con ellos y concedió permiso a los sacerdotes ordinarios para celebrar la misa antigua, y Benedicto amplió eso considerablemente. Hay un mercado para esto, si se quiere usar esa palabra, y si se satisface la demanda, la gente acudirá. En cuanto al obispo Hansen, lo aplaudo. Lo que está haciendo es pastoralmente sensible y está completamente en línea con lo que la Iglesia realmente necesita ahora mismo. Hemos cubierto ya tantos segmentos sobre jóvenes que regresan a la misa y no están volviendo porque quieran misas de payasos o espectáculo secular. Quieren reverencia, silencio, liturgia bella, canto gregoriano, polifonía. Quieren la experiencia real que la gente busca en la misa antigua. Y volviendo a esa encuesta, la mayoría de los obispos estaban bien con lo que hizo Benedicto. No hubo ningún alboroto afirmando que había hecho algo malo. Luego, cuando Francisco intentó reprimir la misa latina, muy pocos obispos salieron a decir gracias, estábamos esperando esto. Ese silencio dice algo. Era obvio que a Francisco no le gustaba la misa antigua, mientras que Benedicto la apreciaba genuinamente. La gente merece alimento espiritual. ¿Por qué querríamos jamás prohibir algo que estuvo en uso continuo en la Iglesia durante más de 1500 años? Mientras tanto, Roma ha publicado un documento de trabajo de cara a una reunión de octubre que revisita Amoris Laetitia. El documento de la era de Francisco, cuya nota a pie de página permitía la comunión a católicos divorciados y vueltos a casar sin anulación. ¿Qué le dice el momento? Y es el objetivo aquí confirmar y reforzar esa enseñanza controvertida. No estoy del todo seguro de que sea un simple reforzamiento, y les explico por qué. La raíz del problema con esa nota a pie de página siempre ha sido su ambigüedad. Sabemos que después de que saliera Amoris Laetitia, Francisco envió un mensaje privado a algunos obispos de Argentina
que le habían preguntado directamente al respecto. Pero nada explícito en la propia encíclica dice de forma clara que las personas que se han vuelto a casar sin anulación puedan recibir la comunión. Así que hay esta zona gris. No se proclamó explícitamente en el documento. Entró esencialmente por una puerta lateral, esa carta argentina, que más tarde se confirmó y se incorporó al registro documental oficial del pontificado de Francisco. Creo que mucha gente se siente genuinamente confundida sobre esto. Ambos estábamos cubriendo aquellos primeros sínodos sobre la familia en Roma, e incluso entonces todo el mundo parecía confundido. En un momento un cardenal latinoamericano, sabiendo cuál era realmente la propia respuesta de Jesús a esta pregunta, dijo que teníamos que volver a la enseñanza de Moisés, que es precisamente la enseñanza que el propio Jesús contradijo en los Evangelios. Así que estamos en un periodo en el que hay que aportar alguna claridad a esto. Mi temor es que la claridad sea así, que en circunstancias limitadas, esencialmente la propuesta original de Casper, los católicos divorciados y vueltos a casar puedan recibir la comunión. Rezo para que no sea eso lo que ocurra, porque si ocurre, estamos abandonando la enseñanza específica del propio Señor. No podría estar más de acuerdo, y quiero que nuestros espectadores presten mucha atención a algo aquí, porque creo que estamos viendo un anticipo de la Iglesia Sinodal en acción. El marco de esta reunión de octubre sobre Amoris Laetitia tiene 5 ejes de discusión: la familia hoy, los jóvenes y el matrimonio, los primeros años de la vida matrimonial, las familias como agentes de misión, y metido como eje quinto, el acompañamiento de familias en, entre comillas, situaciones complejas como la separación, el divorcio y la cohabitación. El Papa, en una carta, llama a los obispos a prepararse mediante, entre comillas, una escucha atenta de la experiencia de las familias en sus propias iglesias. Una vez más, la experiencia vivida se está elevando de una manera que parece situarse por encima de la enseñanza asentada. ¿Acaso la Iglesia no conoce ya la respuesta a esta pregunta? Sí la conocemos. Y quiero matizar un poco la idea de que esto es simplemente confusión. La nota a pie de página 351 era confusa hasta cierto punto, pero los obispos argentinos declararon con claridad que esto significa que algunas personas divorciadas y vueltas a casar pueden recibir la comunión sin anulación. Y Francisco respondió que esa es la única interpretación. Usó exactamente esa palabra, única. Así que él resolvió realmente la ambigüedad que existía, y colocó esa resolución en las Acta Apostolicae Sedis, que es el registro documental oficial del Vaticano. Así que esto ya no es genuinamente una cuestión abierta sobre lo que Francisco quiso decir. Lo que queremos saber ahora es ¿qué pretende hacer el Papa León con ello? Y no es alentador que el punto de partida de esta reunión no sea un estudio serio de la Escritura, de lo que el Señor dijo realmente, de cómo lo interpretaron los padres de la Iglesia, de cómo lo han interpretado concilios y papas a lo largo de los siglos. En cambio, ¿qué obtenemos? Más de este enfoque de la experiencia vivida, lo que me gusta llamar el apisonadora sinodal. Básicamente, prepárense, porque aquí hay un grupo de personas con opiniones que quizás no les gusten, pero tenemos que escucharlas, porque se supone que así es como el Espíritu está hablando en la Iglesia hoy. Rechazo eso por completo. El Espíritu ya ha hablado con claridad. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si no escuchamos sus propias palabras y defendemos esas palabras y doctrinas, ¿qué dice eso de nuestro papel en todo esto? Exactamente, y completaré ese pensamiento, porque el cardenal Borg y otros cardenales enviaron las Dubia.
específicamente para obtener una respuesta directa a la pregunta que Bob está planteando. Querían saber, ¿realmente quiere decir esto? Y Francisco se negó a reunirse con ellos y nunca respondió formalmente a las dubias. Los obispos argentinos dicen que sí significa dar la comunión a los divorciados y vueltos a casar, y Francisco dijo que esa es la única interpretación. Así que esto es una crisis genuina. Amoris Laetitia. No puede tratarse como una fuente asentada de sabiduría, porque en este punto específico es una fuente de crisis. Hay algunos pasajes buenos en los otros capítulos, no lo discutiré, pero son menores en comparación. Ya teníamos una hermosa enseñanza sobre el matrimonio de Juan Pablo II. No deberíamos abordar esto como si la Iglesia se hubiera puesto finalmente a hablar en serio sobre el matrimonio en el mundo moderno después de 10 años de Amoris Laetitia. Eso simplemente no es el caso. La Iglesia siempre ha hablado sobre el matrimonio. Quiero plantear algo específico aquí. Me pongo nervioso cuando oigo que vamos a tener testimonios de personas en situaciones complejas. Esto tiene matices de aquel último informe sinodal donde la historia de una sola pareja se presentó casi como si fuera un nuevo dogma que se estaba proclamando. Toda esta idea de la experiencia vivida se ha convertido esencialmente en una forma de relativismo, donde estas personas están en circunstancias difíciles, y no hay ningún reconocimiento de que animar a la gente a creer que está bien divorciarse, volverse a casar y luego recibir la comunión es en sí mismo un camino genuinamente peligroso. Pero quiero preguntar al canonista aquí, porque me resulta extraño que un papa publique un documento importante, un documento genuinamente largo, y el propio documento del Vaticano II sobre la liturgia tiene aproximadamente una cuarta parte de la longitud de la reciente encíclica papal. Los propios documentos del concilio son más cortos que estos recientes. Y a pesar de toda esa longitud, no hubo una enseñanza explícita que resolviera esta cuestión, hasta que se resolvió de forma informal a través de una carta a los obispos argentinos. ¿Con qué frecuencia ha ocurrido realmente eso en la historia de la Iglesia? Que cardenales de alto rango hagan preguntas directas que podrían haberse respondido con claridad, y en cambio obtengamos este tipo de resolución indirecta. Es una pregunta justa, y aquí hay un matiz importante. Algunos otros cardenales enviaron dubia adicionales más adelante en el pontificado, y Francisco le dijo realmente al cardenal Fernández que respondiera a esas. Así que el Papa no era categóricamente reacio a responder preguntas de los obispos. Ocurrió, simplemente no para todos. Otro cardenal informó que cuando se presentaron a Francisco los borradores preparatorios de Amoris Laetitia, él dijo: «Me ocuparé de ello», refiriéndose específicamente a la cuestión de la comunión para los divorciados y vueltos a casar. Mi impresión es que el Papa pensó que podía colocarlo en una nota a pie de página y se trataría exactamente como se trató, técnicamente no como enseñanza oficial, sino como un nuevo enfoque, y luego cuando estallara la controversia, dejaría que la ambigüedad hiciera el resto del trabajo. No fueron solo los obispos argentinos tampoco. Los obispos de Malta emitieron una declaración igualmente permisiva después de Amoris Laetitia, que nunca fue corregida. Así que esta es genuinamente una oportunidad, gracias a Dios, para que alguien en esa reunión de octubre se levante y diga: Papa León, antes de seguir adelante, necesitamos que esta pregunta se responda con claridad. ¿Es conforme a la enseñanza católica que alguien en un segundo matrimonio adúltero pueda recibir la comunión sin arrepentirse de ese pecado específico y apartarse de la ocasión de él?
Esa debería ser la primera pregunta sobre la mesa, porque de lo contrario seguimos atrapados en este modo relativista de «a ti no te gusta, está bien para ti. A mí me gusta, está bien para mí. Y todo el mundo por la calle hace lo que quiere». Eso supone que la gente realmente tendrá libertad para plantear esa pregunta con claridad en la reunión. El dicasterio para los laicos, la familia y la vida está técnicamente dirigiendo esta reunión sobre Amoris Laetitia. Pero se siente como si la oficina del sínodo siguiera fijando los puntos de discusión y controlando el reloj. Padre, parecen estar al mando de cualquier comunicación que llegue al Papa sobre esto ahora. Sí se siente así, y aquí hay un detalle que vale la pena retener a medida que esto se desarrolla. En un momento Francisco dijo, en lo que pareció un momento de descuido, que creía que algo así como la mitad de los matrimonios católicos en todo el mundo eran inválidos. Eso creó su propia tormenta, sugiriendo esencialmente que personas de edad legal, que habían pasado por el proceso sacramental completo de algún modo, por una incapacidad de formar uniones permanentes, no estaban válidamente casadas en absoluto. Tuvo que retractarse porque era una posición tan extrema. Pero creo que en su corazón creía genuinamente que ese era el problema subyacente que había que abordar, y la forma en que intentó abordarlo fue, como algunos han dicho, intentando ser más misericordioso que Dios mismo, dejando de lado lo que Dios nos había dicho realmente. Y fíjense en la lista de temas de discusión que mencionó Raymond. Empiezas con las cosas más fáciles: la familia hoy, los jóvenes, los primeros años del matrimonio, donde vas a obtener un amplio consenso y todo el mundo se siente bien. Y luego entras en lo difícil, las situaciones complejas, y eso es genuinamente duro. El padre ha trabajado él mismo en tribunales de matrimonio. Oigo lo mismo de otros sacerdotes y de laicos. Ya tenemos un proceso católico ordenado para tratar los defectos reales en un matrimonio. Lo que estamos viendo de nuevo parece un enfoque sigiloso alrededor de ese proceso existente más que a través de él. Veremos cómo se desarrolla, pero me preocupa cuando las órdenes de marcha ya están dadas y ya sabemos quién está dirigiendo la sala. Los cardenales necesitan recuperar su voz en la Iglesia y liberarse de este constructo sinodal, o esto seguirá volviendo para atormentar a todo el mundo. Pasemos a algo completamente distinto. El Papa León ha nombrado al obispo Christian Wurtz para una importante diócesis alemana. El obispo Wurtz tiene un historial público de promover las bendiciones de parejas del mismo sexo y es partidario del camino sinodal alemán. ¿Cómo supera un obispo con ese historial el proceso de selección para una de las sedes más influyentes de Alemania? Cuando un obispo que ha apoyado el camino sinodal alemán es ascendido a una diócesis más grande, es obvio que la Santa Sede no considera ese historial un obstáculo para el ascenso. Así que tenemos que decir con claridad que Roma está enviando señales mixtas. Durante el propio camino sinodal, el cardenal Parolin dijo reiteradamente a los alemanes: «No podéis hacer esto, no podéis hacer aquello». Querían formar un consejo sinodal, esencialmente un órgano de supervisión de laicos y obispos, juntos dirigiendo la Iglesia en Alemania, y Parolin dijo que no. Así que lo aplazaron y volvieron con una estructura diferente. El Vaticano acaba de decir recientemente que los laicos no pueden predicar en la misa, y el responsable de la Asociación Laical Alemana ya está protestando públicamente por eso esta semana. Es como cerrar una universidad porque no te gusta cómo se está dirigiendo, refundarla bajo nuevas reglas y luego, en lugar de destituir a la persona responsable, nombrarla el nuevo rector. Exactamente, y no es así como se supone que funcionan las cosas en la Iglesia Católica. La integridad doctrinal
es esencial para un obispo, porque los obispos son embajadores de Cristo, no, como decimos en latín, el fons et origo, la fuente y el origen de una nueva enseñanza. Ese no es su trabajo, pero este obispo particular claramente lo considera parte de su trabajo. Pero esa integridad depende enteramente de la cadena jerárquica que va desde Pedro y los apóstoles hasta el obispo local. Y el Papa León ha colocado ahora a varias mujeres laicas como prefectas o proprefectas de dicasterios importantes, verdaderos departamentos del Vaticano, con cardenales nombrados debajo de ellas en algunos casos. ¿Ha existido alguna vez algo así en la estructura de la curia romana? No creo que lo haya, y es casi como si hubiera un deseo deliberado de ignorar o incluso de construir esa estructura jerárquica sobre la base de una mentalidad fundamentalmente secular de que simplemente debería haber más representación femenina. Si se quisiera aportar la perspectiva femenina a cómo funcionan estos departamentos, hay muchas formas de lograrlo. Pero tener a alguien situado por encima de un cardenal que sirve debajo de ella como subprefecto, en un departamento que trata principalmente de migración, eso es enseñar mediante el nombramiento, algo bastante distinto de la iglesia jerárquica que siempre hemos conocido. Y esto no es del todo nuevo. Incluso Juan Pablo II y Benedicto tuvieron dificultades para gestionar ciertos nombramientos episcopales. Recuerdo advertencias que se levantaron sobre un obispo nombrado en Viena que más tarde resultó ser un depredador y tuvo que ser destituido, y el propio Juan Pablo II habría dicho que le dijeron que no podía bloquear ese nombramiento. Así que hay algo estructuralmente roto en cómo se eligen los obispos, y tristemente, cuando el propio Papa León dirigía el dicasterio de los obispos, no lo arregló. Esto tiene que ver con la naturaleza de la jurisdicción y el gobierno en la Iglesia. Los dicasterios asisten al Papa en el gobierno, y él delega autoridad para actos específicos de gobierno a otros obispos, porque el sacramento del orden mismo confiere el poder de gobierno a los ordenados. Ese poder no puede darse simplemente a los laicos. Esa ha sido siempre la comprensión católica. El derecho canónico exige que los prefectos de los dicasterios romanos sean obispos ordenados. Así que cuando un laico dirige un departamento, nombran un proprefecto, efectivamente, un segundo prefecto más simbólico, de modo que las firmas reales retengan autenticidad canónica. Pero ni Francisco ni León han cambiado el canon subyacente, creo que específicamente para evitar la reacción doctrinal de admitir de dónde proviene realmente la autoridad de gobierno. Hay una teoría que circula de que todos los bautizados son de algún modo elegibles para el gobierno sagrado delegado, pero eso contradice la distinción entre pastores y ovejas, y contradice a Cristo eligiendo a 12 hombres específicos para ser los primeros obispos y sacerdotes. Todo el mundo aplaudió esto como inclusivo, pero es destructivo para el propio orden de la Iglesia. Nunca ha habido nada parecido en su historia, y tampoco lo hubo en el propio tiempo de Cristo. Pasemos a dos historias genuinamente escandalosas. La diócesis de Gurk-Klagenfurt, en Austria, figura como patrocinadora de una marcha del orgullo local que incluía imaginería fetichista y un cartel que decía: «Jesús tuvo dos padres, ¿por qué no nosotros?». Y en California, el obispo Alberto Rojas de San Bernardino celebró una misa catedralicia para el ministerio LGBT de la diócesis, llevando vestimentas arcoíris en el altar. Ninguno de los dos ha recibido respuesta alguna del Vaticano. Esto es preocupante y exasperante, porque respalda todo el marco de ese acrónimo. Cuando se usa, se está afirmando que existe una categoría de ser humano que es transgénero en algún sentido esencial, y la antropología católica
enseña que no existe tal cosa. Nadie nace del sexo opuesto atrapado por accidente en el cuerpo equivocado. No creemos eso, y es una enseñanza genuinamente mala sugerir lo contrario. Francisco fue el primer papa que usó ese acrónimo él mismo, y es triste verlo ahora incrustado en los documentos sinodales. La responsabilidad pastoral de una diócesis es ayudar a las personas a unirse a Dios. El pecado es un obstáculo para eso. También lo es el error. Las vestimentas arcoíris en un altar dan la impresión de que la Iglesia ya no considera esta actividad pecaminosa. Y eso no es solo desafortunado, es genuinamente dañino, especialmente con la presión social que ya se ejerce sobre la Iglesia desde todas las direcciones. Por último, hemos iniciado aquí un nuevo segmento, nuestra estación de escucha sinodal, trayéndoles las últimas reflexiones de todo el mundo. Hemos oído hablar del rito ambrosiano y del rito bizantino. Nunca habíamos oído hablar del rito hoedown. Hasta ahora, viendo a un sacerdote en el altar, esencialmente bailando square dance durante la misa. ¿Por qué se tolera eso mientras la misa latina se trata como una amenaza que requiere restricción? En realidad, no está permitido bajo el derecho litúrgico ni canónico. Pero los sacerdotes lo hacen de todos modos. Los obispos no los corrigen, y se vuelve contagioso. Tenemos un desorden enorme en la vida litúrgica de la Iglesia en este momento, y ese desorden es exactamente por lo que la gente se siente atraída por la misa antigua, porque allí las rúbricas son claras, y los sacerdotes realmente las siguen. En una misa nueva genuinamente no sabes con qué te vas a encontrar. ¿Por qué piensan los sacerdotes que necesitan entretener a la gente? ¿Por qué se trata a la congregación como un público y al sacerdote como un maestro de ceremonias? Eso es un completo error. Es absurdo, pero es una forma exacta de expresarlo, como si la misa se hubiera convertido en un espectáculo de variedades que tiene que seguir mezclando las cosas para que la gente vuelva. Eso no es lo que la gente está buscando realmente. Conozco a mucha gente que busca específicamente una misa temprana y silenciosa precisamente porque no habrá guitarras ni entretenimiento. Y la ironía es que cuando volví a leer esta semana el propio documento del Vaticano II sobre la liturgia, llama explícitamente a la noble sencillez, a que los sacerdotes no añadan nada por su cuenta, a que simplemente sigan las rúbricas y lean de los libros litúrgicos tal como se dan. Las mismas personas que invocan el Vaticano II quizás deberían volver a leer lo que realmente decía. Haremos exactamente eso en un próximo episodio, recorriendo lo que el concilio enseñó realmente sobre la misa. Caballeros, gracias a ambos, como siempre. ¿Qué opinas tú? Deja un comentario abajo. Amén. Que Dios te bendiga.